Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la clase de español. Yo soy el licenciado Juan Flores. Nuestro tema, elementos vocales de la comunicación oral. Los objetivos para este tema: explicar las funciones de la voz en la comunicación oral, describir las habilidades de la articulación y enunciar las cualidades que distinguen el buen uso de la voz en la comunicación oral. Los contenidos conceptuales que vamos a desarrollar: la paralingüística, las funciones de la voz, habilidades de articulación y características de la voz. Iniciaremos definiendo qué es paralingüística. Este término etimológicamente significa próximo al lenguaje. Paralingüística se refiere al sonido que se emite al pronunciar una palabra, lo cual propicia características vocales particulares para cada persona y que dependen del estado de ánimo o las emociones que esta persona tenga. Cada persona tiene una forma diferente de pronunciar, cada persona tiene una forma diferente de emitir los sonidos, aunque estemos hablando el mismo idioma, aunque pertenezcamos a la misma cultura. Las recomendaciones que sugieren los estudios de la paralingüística nos ayudan a reconocer las principales funciones de la voz y las características de esta. Es lo que vamos a estudiar a continuación. Las funciones de la voz. La voz, como elemento fundamental para la comunicación oral, cumple varias funciones de acuerdo con los propósitos que tenga en el mensaje. Es importante destacar que el éxito de las diversas situaciones de la comunicación oral depende en un 38% de la voz. Por eso es importante dos cosas. En primer lugar, reconocer cuál es la función que nosotros estamos desarrollando y luego cuáles son las características que debemos tomar en cuenta para que la expresión oral alcance una máxima calidad. Vamos a hablar de las funciones. Entonces, en primer lugar, denotar nuestra personalidad. Por medio de la voz, la persona oyente adquiere una segunda impresión. Recordemos que la primera impresión es la apariencia física, pero luego empieza a hablar, no tanto en lo que dice, sino en cómo lo dice. Entonces, reconocemos cierta personalidad, dependiendo del volumen, del tono, de las intenciones, de todos esos aspectos paralingüísticos. Los oyentes, las personas que escuchan al comunicador, se hacen la primera impresión, o la segunda, impresión de esa persona. Refleja de alguna manera su personalidad, si es una persona impulsiva, si es una persona emotiva, si es una persona calmada, si es una persona reflexiva y todas las variantes que puedan existir en cuanto a personalidades. Número 2. Comunicar nuestros sentimientos y también nuestras emociones. Esto es bastante obvio, se manifiesta a diario. Una persona que se encuentra feliz y entusiasta habla de manera clara, habla con una entonación fuerte, habla con una alegría manifiesta, pues se refleja en el tono que utiliza. Por el contrario, una persona enojada o una persona triste, habla de manera suave. Si es una persona humillada o con depresión, por ejemplo, habla entrecortado, habla con mala pronunciación. E igualmente se ha estudiado cuando una persona es iracunda y se ha detectado que habla con énfasis, que habla con fuerza y que habla de una manera acelerada, rápida, atropellando las palabras. Otra de las funciones de la voz es transportar el mensaje, lograr que ese mensaje llegue con claridad al oyente, que no haya equívocos. Esto tiene que ver mucho con varios aspectos, como es la dicción, es decir, la claridad en las palabras y también la entonación, las pausas. Son varios recursos que entran en juego para que el mensaje llegue a las personas de una manera efectiva y no solo de manera mecánica. Otra es generar imágenes. Este recurso, esta función es muy utilizada sobre todo por los actores, por los narradores populares, los cuentacuentos. Estas historias que algunas personas dirigen al público, las famosas historias de tradición oral. El narrador que tiene esta habilidad es capaz de imaginar lo que está contando. Y al imaginar lo que está contando hace que el oyente también se lo imagine. Pero no solo es útil para el campo de la literatura o el campo de la cultura. Este recurso, esta función es muy útil en el plano didáctico. Por ejemplo, cuando una persona está haciendo una exposición histórica, la descripción de un objeto o de una circunstancia, la exposición de un caso,
este catedrático, este profesor se dirige a los oyentes y si el catedrático o catedrática está entendiendo y está imaginando lo que dice, la persona que lo escucha también será capaz de imaginar. Otra de las características de las funciones es hacer más interesante la comunicación. En la medida que haya variantes tonales, en la medida que haya diferentes intenciones de la voz, en la medida que logre proyectar la voz hasta la última de las personas, estamos haciendo más interesante. Combatimos el aburrimiento, combatimos el tedio, combatimos la confusión y genera interés, aceptación, atención a lo que se está diciendo. Una última de las funciones es que la voz nos permite a nosotros conocer más de las personas que nos están transmitiendo información de sus mensajes y de su cultura. Esta función no la podemos lograr tan efectivamente, por ejemplo, en el caso de la comunicación escrita, porque la comunicación escrita se lee y se interpreta y también por su formalismo no permite que hayan esas diferencias tonales, pronunciación de los fonemas, de las palabras, que generan cuando escuchamos a una persona de forma oral. Por ejemplo, la forma de hablar que tiene un argentino, para irnos a los extremos, a México o los mexicanos, no son iguales y nosotros los reconocemos inmediatamente si hemos tenido la suficiente experiencia para ubicarlos. Bien, otro de los temas es las habilidades de la articulación. Las habilidades de la articulación está comprendido dentro de las características de la voz, pero es un tema muy específico. Vamos a aclarar primero qué es la articulación. A la capacidad que nosotros tenemos de emitir palabras utilizando nuestro aparato fonador se le llama articulación. ¿Qué es el aparato fonador? El aparato orgánico que nos permite crear sonidos articulados para pronunciar palabras. Tienen que ver muchos órganos de nuestro cuerpo, el diafragma, los pulmones, la laringe, las cuerdas vocales, incluso la lengua, los labios, los dientes y la nariz. Todos estos elementos conforman el aparato fonador y nos permite pronunciar sonidos. Estos sonidos se juntan unos con otros, forman palabras, frases y así sucesivamente. Pues bien, usar bien la articulación requiere de los siguientes aspectos. En primer lugar, la claridad. Esto tiene que ver con la dicción. Que cada uno de los fonemas vocálicos y consonánticos que pronunciamos sean claros. Muchos tenemos la tendencia a emitir o a distorsionar estos fonemas. Omitir quiere decir que los eliminamos y aunque algunos son rasgos culturales, por ejemplo, los nicaragüenses hacen una aspiración de la S al final de sílaba y dicen hasta. Cuando no se trata de rasgos culturales, sino de una exposición oral formal, se debe procurar decir hasta. Muchas personas tienen la tendencia, y no por rasgo cultural, sino por mal hábito, de quitar los últimos fonemas de una frase, de una palabra, la última palabra de la frase. Y entonces decimos, por ejemplo, las habilidades de la articulación. Y dejamos ahí articulación sin pronunciar la última N. Entonces hay que tener conciencia de eso. Claridad, pureza, es superar todas las debilidades anatómicas que nosotros tenemos, que ya es parte de nuestro organismo. Por ejemplo, si tenemos una voz suave o si tenemos una voz algo carrasposa, debemos educar la voz para que sea capaz de trasladarse, de proyectarse hacia el público y además de superar esas debilidades, esa debilidad de tener la voz suave. Esto se logra por medio de la práctica, se logra por medio de la educación, evitar los gritos exagerados. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen práctica de discursos orales, de oratoria, y en lugar de alzar la voz lo que hacen es gritar. Gritar lastima las cuerdas vocales y lo que tienen como resultado al final es una terrible afonía o una disfonía. Intensidad o alcance tiene que ver con la proyección de la voz. Usted lo tiene que escuchar la primera persona del auditorio y la última, con la misma claridad, con la misma fuerza. Obviamente, en situaciones donde hay un auditorio grande, el público es bastante extenso y el espacio es extenso, amplio, entonces habrá que recurrir a implementos técnicos como los micrófonos. Los actores de teatro tienen formación para transmitir la voz sin necesidad de recurrir a los micrófonos. Variedad y flexibilidad tiene que ver con la entonación, con aquello que hace que la voz
se mesa en diferentes tonos que generan diferente interés. Los tonos tendrán que ver pues con la intencionalidad que se busca. Por ejemplo, se quiere crear cierto misterio, se quiere manifestar sorpresa, se quiere crear expectación. Entonces hacemos ciertas variantes en la voz que hacen más interesante la exposición oral. Ahora vamos a hablar de las características de la voz en términos generales. Algunas son redundantes acerca de lo que hemos estado mencionando, así que nos vamos a detener poco en ellas. En primer lugar, el volumen, ya lo dijimos, tiene que escucharlo el primero y el último de la fila. La velocidad, esto tiene que ver con la cantidad de palabras que usted pronuncia. Muchas personas tienen la tendencia a hablar rápido, a atropellar las palabras. Eso crea confusión y además una mala dicción. Debemos ser capaces de encontrar el punto intermedio entre la velocidad excesiva y también la excesiva lentitud, porque esto causa aburrimiento. El tono ya lo hemos mencionado, según sea la intención que usted está procurando. El ritmo, que es un término más musical, tiene que ver con la cadencia, con la musicalidad que usted logra al expresar sus palabras. Esto se hace con pausas, con entonaciones, etc. Las pausas que ya las hemos mencionado, sobre todo también para lograr identificar los diferentes temas o los diferentes asuntos, los diferentes aspectos que usted está desarrollando en su exposición oral. Que quede claro dónde termina una expresión y comienza la siguiente. El énfasis es cuando queremos destacar una de las frases. Lo que hacemos en la comunicación escrita es subrayar, es poner en negrita. Pues bien, en la comunicación oral se llama énfasis y nos sirve para destacar, sobre todo cuando hay puntos importantes que señalar en la exposición oral y que queremos que los oyentes así lo entiendan. Bien, con esto terminamos nuestra exposición. Nuestros objetivos que alcanzamos: explicamos las funciones de la voz en la comunicación oral, describimos las habilidades de la articulación y enunciamos las cualidades que distinguen el buen uso de la voz en la comunicación oral. Nuestros temas o contenidos conceptuales: la paralingüística, funciones de la voz, habilidades de la articulación y características de la voz. Les agradezco su atención.